Mi nombre es Elsa Julieta Martínez Porras, soy médico nutriólogo clínico y junto con mi compañera estamos encargadas del programa El Médico en tu Casa en el Centro de Salud T3 Mixcoac. El programa El Médico en tu Casa nos ha permitido acercarnos más a los pacientes, ver no únicamente su padecimiento actual, sino poder conocer lo más privado en su casa, sus redes sociales, con los apoyos que pueden contar, inclusive su estudio socioeconómico. Y de una manera nos podemos acercar más a lo que tiene el paciente y poderlo tratar de una manera integral, más integral. Podemos saber cuántas personas son con las que cuenta para poder tratar el padecimiento que tiene en ese momento. Y generalmente son pacientes que por algún motivo no pueden acudir al centro de salud o a un consultorio, a un médico particular. Nosotros acudimos al domicilio precisamente por eso. Es población vulnerable, pacientes que no pueden caminar o trasladarse a un lugar donde atenderse. Lo que nos brinda esto es una oportunidad muy grande porque podemos acercarnos mucho más a lo que es el ser humano en sí, al sufrimiento que tiene en ese momento, el dolor que puede presentar y tratar de apoyarlos un poco en el padecimiento en sí. ¿Te revisaron bien en el hospital, María, la última vez? ¿Sí? ¿Puedes menear mejor tus manos? A ver, estíralas. Grande, grande. La otra. ¿Está menos? Mira qué bonitas tiene las manos. Todo bien. Bueno, déjame ver tus pies, María Laura. Te voy a tapar aquí para que no te des frío. A ver qué encontramos aquí, María Laura. ¿Puedes estirar tus pies? Así. Mira, está muy bien. El otro, María Laura. El otro es el que casi no puedes mover, ¿verdad? Mi nombre es Juan Vélez, soy neuropsiquiatra. Al explorar a Laura durante el tiempo que estuvimos con ella, pudimos ver que la imposibilidad que tienen sus ojos para mirar hacia arriba. Laura tiene que mover la cabeza en bloque para poder ver. Este es un dato característico, junto con los demás problemas que dijimos, de una enfermedad llamada parálisis supranuclear progresiva. Esta es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad que por el momento no tiene un tratamiento específico. Sin embargo, sí se puede ayudar a la paciente para mejorar sus condiciones de vida y creo que eso es lo que podemos hacer por ella. Oiga, quisiera hacer algunas preguntas muy sencillas para ver cómo está orientada y cómo está su memoria. ¿En qué fecha estamos, sabe? Como de siempre. Ok. ¿Cuál es su nombre completo? Laura. No se preocupe. Hay mucha debilidad afectiva, man. A final de cuentas, si la veo que está incluso un poco deshidratada. Sí. Escuchar, sería difícil destaparla, está frío el lugar y no queremos que se nos complique más la situación. Quisiera explorar si puede ella hacer la versión de los ojos hacia arriba. ¿Podrías pararte frente a ella y hablarle para ver si puede voltear sus ojos hacia arriba? Claro. Doña Laura. Tiene que voltear la cabeza. Doña Laura, ¿recuerda usted cuántos años tiene? No me acuerdo. No se acuerda. Oiga, doña Laura, ¿usted recuerda cuántos hermanos tiene? No se angustie, nada más unas preguntitas, no pasa nada. De verdad, no hay problema. Lo que se acuerde usted. ¿O sabe cómo se llama su tía? María, no se angustie, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Oye, Agustín, parece que no puede mirar hacia arriba. A la paciente le cuesta trabajo hacer la versión de los ojos hacia arriba. Así es. Y además me da la impresión como si tuviera nistagmus. Tiene un poquito de nistagmo también. Es un nistagmus horizontal. Ese que da de ojo. Sí. Está pálida. De hecho, seguramente tenemos problemas de anemia.
La paciente ya tiene un tiempo que están reportando que tiene caídas, problemas para la marcha, cambios de memoria. Es posible que se trate de una parálisis supranuclear progresiva, es una enfermedad poco común, es una forma de demencia. Y yo creo que vamos a necesitar más estudios, seguramente va a requerir una resonancia magnética y otra serie de estudios para poder confirmar esto. Mi sobrina desde a los 32 años empezó a tener convulsiones. Vivía con una hermana, tenía en ese tiempo 7 hermanos, ahorita únicamente tiene 2 y ella nunca tuvo una atención médica desde que empezó con sus convulsiones. Resultó que también tiene esquizofrenia y después tiroides. Entonces ella, pues sí, completamente está anémica, porque ella siempre fue una persona que siempre anduvo en la calle, que nunca tuvo una atención, hasta que ya conmigo, y ya también por su edad, pues ya no se iba como siempre, que desde la mañanita se salía y todo el día andaba en la calle. Si ustedes le ven su cabeza, la tiene completamente como mapa, de tanto golpe que se dio en la cabeza. Y yo ya cuando la tuve, le compré un casco de karate. Y yo la sacaba y andaba con el casco. Se caía, pero no se volvía a abrir la cabeza. Esta condición que tiene de 2 años para acá, que ella se ha deteriorado, Sí. probablemente no sea por la epilepsia ni por las esquizofrenias que tuvo. Por el cuadro clínico que está presentando, como le decía, las caídas, los cambios de marcha, los problemas visuales, la dificultad que tiene para voltear la mirada, los cambios de conducta que está teniendo la paciente, el llanto inapropiado que está teniendo la paciente. Todos estos son datos de una enfermedad degenerativa que se llama parálisis supranuclear progresiva. Y esta es una enfermedad a la que se le puede dar soporte. Básicamente lo que tenemos que hacer es ayudar a que la paciente tenga las mejores condiciones posibles, pero no podemos detener el progreso de la enfermedad, desafortunadamente. Entonces, lo que le decía ahorita el doctor, parte de lo que tenemos que hacer es movilizarla. Movilizarla implica sentarla, que le den percusiones en la espalda, que sus pulmones tengan un cambio de esta cuestión de estar acostada todo el tiempo, ¿vale? Porque si no, esto aumenta sus riesgos de neumonía y eso es lo que puede complicar a la paciente. La parte del estado nutricional, posiblemente haya que hacer cambios en la dieta de la paciente, cambios sencillos, nos puede apoyar nutrición con esto sin mayor problema, Claro. que mejoren el estado de la paciente nutricionalmente y por lo tanto su pronóstico a futuro. Yo creo que es una de las cosas en las que más le podemos ayudar, ¿no? Exacto. Una de las cosas importantes con todo esto, aparte de lo que dice el doctor, tenemos que cuidar ya todas las complicaciones. Ella pasa mucho tiempo acostada, se diría de cúbito, está acostada ella constantemente. Entonces, la movilización para ella es muy importante y su alimentación, sí, definitivamente vamos a tener que hacerla un poco más específica, porque desafortunadamente ella anémica está. A pesar de lo que usted nos comenta de que está tomando mucha agua o que ella pide agua, tenemos que incrementar un poquito más esto, porque todos nos vemos que está seca. Sabemos que ustedes se multiplica para todo, pero pues vamos a necesitar muchísimo más para evitar que ella se agrave más, porque a final de cuentas también usted se nos vaya a poner malita y es lo que menos queremos. Llevo 8 años en este programa. Al principio fue bastante complicado ganarnos la confianza de los pacientes por lo vulnerables que están en el momento. Generalmente la mayoría presenta dolor y eso les limita muchísimo, inclusive la comunicación. Los cuidadores generalmente son personas mayores, adultos mayores, y la mayoría de nuestros pacientes únicamente cuentan con un cuidador o 2 cuidadores como máximo y no cuentan con los medios económicos para poder trasladarse inclusive a un hospital. Eso es lo que dificulta más las cosas. Imposible no engancharse con los pacientes y con su padecimiento. Creo que lo que más nos puede dejar este programa y en sí que acudamos a los domicilios de los pacientes es darte cuenta de la importancia que es la autonomía de cada uno de nosotros. Ahora, algo que va a ser también importante es ayudarla a usted. Usted es la cuidadora de Laura, es un trabajo muy pesado
Y es muy frecuente que el cuidador de un paciente Sí, haga sí. periodos de depresión, tenga problemas de Ya salud lo y sé. se deteriore. Entonces la vamos a invitar a ir al centro de salud, le vamos a agendar citas para que la vea el servicio de salud mental, medicina familiar, nutrición, odontología y todos estos servicios que tenemos integrados y estructurados en el centro de salud nos ayudan a echarla adelante a usted también, porque eso le ayuda a usted y ayuda a Laura. Y probablemente a lo mejor podríamos ver la instalación de un sistema de poleas con un corsé y algunos tubos que le pudieran poner aquí los hijos para que pueda levantar fácilmente a Laura. Ya está más despierta, ya más despejada, ya contesta, ya habla. No hablaba, ya se sienta, ya no se cae. Pues estoy muy agradecida porque hayan venido a ver a mi sobrina. Ya no estoy con la apuración de que la tengo que llevar sino que gracias a Dios ellos vienen, ya no voy yo, ya no me canso porque llegaba yo muerta con ella de cansancio. Aquí en esta zona tenemos muchos pacientes de la tercera edad, o sea, adultos mayores. Tenemos enfermos de padecimientos crónico-degenerativos, que son los característicos. Es diabetes mellitus, hipertensión, pacientes ya con cardiopatías isquémicas, en este caso posterior a un infarto agudo del miocardio. Pero algo que llama mucho la atención, también tenemos muchas personas con discapacidad. Pacientes de diferentes tipos. Incluso hemos encontrado pacientes con secuelas de poliomielitis que de alguna manera actualmente siguen en rehabilitación a pesar de su edad. El programa de Médico en tu Casa tiene cosas muy interesantes, de mucho beneficio para la población. Considero que es un programa noble, es un programa que daría mucho para bien. Actualmente pues tenemos a 2 médicos visitadores que tienen mucho entusiasmo, la verdad es que hacen una actividad muy grande, muy amplia. La calidez intentamos hacerlo cada vez más porque al final de cuentas la gente nos lo demanda y pues todavía estamos en lo nuestro, que es la atención al paciente. Nos debemos a ellos y por lo tanto pues una de las cosas importantes será trabajar siempre con ellos. Nos gusta el trabajo, nos gusta mucho. Ya tenemos 5 años mi compañera, 8 años yo, nos agrada. Creo que lo más bonito es el gracias de un paciente, ¿no? Un pan que te regalan, una galleta o una sonrisa que te dan. Por lo menos que se sientan un poquito más apoyados en este paso tan difícil que tienen ellos, que es el ser una persona sana o autónoma que puede realizar perfectamente todas sus actividades y de repente ya no. Entonces eso creo que es lo que los desmotiva mucho. Y si para colmo es un paciente que tiene 60 años y su cuidadora primaria tiene 75, 80 años, estamos hablando de 2 adultos mayores. Entonces esto hace mucho más complicadas las cosas, las redes sociales. Pero afortunadamente ahorita ya contamos con más apoyo, trabajo social. Nosotros damos una consulta como si fuera en este centro de salud. Vemos exactamente igual. Podemos proporcionarle los medicamentos, mandarlos a rayos X, utilizar todos los servicios. Somos médicos del centro y el servicio es parte del centro de salud. Pero yo te quiero mucho, por eso estoy aquí contigo, porque yo te quiero mucho y yo te cuido. Sí. Programas como Médico en su Casa pueden ayudar a personas como Laura que no pueden movilizarse adecuadamente. No nada más a nivel económico, sino a nivel físico. Para Laura es muy difícil llegar a un hospital a buscar la atención adecuada. Y un programa como este permite traer al médico al paciente, de tal manera que el paciente reciba la atención que no podría recibir de otra manera al no poder trasladarse. Creo que este es un gran avance. Enhorabuena.